Vamos a ver ahora la clasificación de los métodos estadísticos, o también llamadas las dos grandes ramas de la estadística. Estas son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Comencemos con la descriptiva. En principio tenemos que la finalidad de la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, es describir las características y patrones más relevantes de los datos reunidos. ¿Sí? Vamos a tener todo un conjunto de datos y la estadística descriptiva va a buscar resumir esas características más importantes en búsqueda de precisamente detectar patrones. Busca observar las principales características de un fenómeno. La estadística descriptiva no se detiene en las particularidades de un fenómeno, sino que busca estudiarlo desde un punto de vista genérico, ¿sí? Entonces, resume todos los registros de datos para analizar las generalidades y de esa manera puedes tener una visión global o, sí, una visión global de todo un fenómeno. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que recolectamos los datos de todas las ventas a nivel mundial de desarrolladores de videojuegos o de empresas que desarrollan y venden videojuegos desde el año 1980 hasta el año 2020. Para cada videojuego, entonces, se tiene registrado el año de lanzamiento, la consola, el género, la empresa que lo desarrolló y las ventas que tuvo en diferentes regiones del mundo. Eh, Nosotros nos preguntaríamos entonces, ¿cuál sería la mejor manera de presentar todo esto? ¿Sí? Una manera de analizarlo, sería, bueno, agarrar el conjunto de datos y ver si encontramos algún patrón. De hecho, podríamos, la primera característica que vemos es que desde un solo vistazo no podríamos ver todo el conjunto de datos. Es muy grande, o puede ser muy grande. Y además, en este caso, tenemos algunas variables que son pocas. Sin embargo, si tuviéramos muchas más variables, pues no podríamos verlas tampoco. Detectar patrones de esta manera obviamente va a ser muy difícil. Podríamos incluso pararnos a ver ciertas generalidades, algunos videojuegos famosos, Super Mario Bros. Y vemos que en 1985 en la plataforma NES tuvo estas ventas y además eso fue un videojuego muy famoso pues, creado por la empresa Nintendo y podemos ver cada una de las particularidades y si capaz y probablemente si tenemos una buena memoria podríamos detectar algún tipo de patrones, pero obviamente esto es humanamente imposible. Entonces, ¿cuál sería la solución real para poder analizar todo este panorama? Pues calculando estadísticas descriptivas. Esas estadísticas descriptivas nos podrían entonces ayudar a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el videojuego más vendido a nivel mundial? Que sería la primera, al momento de ver este ejemplo, sería la primera pregunta que a cualquier persona que no sepa de estadística se le ocurriría. ¿Cuál es el videojuego más vendido a nivel mundial? Al menos en ese año, en ese intervalo de tiempo. Podríamos entonces calcular, bueno, cuál será el videojuego más vendido. Pues bueno, simplemente vemos cuál es la suma cuál es el total vendido para algún videojuego. Y vemos, simplemente lo ordenamos de mayor a menor y tenemos una respuesta rápida. La siguiente pregunta sería: ¿cuál empresa ha vendido más videojuegos? ¿Cuál es el género más vendido en alguna región? O si, por ejemplo, el género más vendido en Asia es el mismo que en Europa. Estas preguntas, que parecen bastante sencillas, serían una de las primeras preguntas que sería, por ejemplo, al momento de hacer distribución de videojuegos. Si una empresa como Nintendo desarrolla videojuegos de plataforma o videojuegos de acción o videojuegos de deporte, muy probablemente al momento de distribuir esas copias no lo hará de la misma manera en cada una de las regiones del mundo, porque no se va a vender de la misma forma. Entonces vemos que esas preguntas sencillas van a hacerse precisamente para tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Otra manera entonces también de representar esas estadísticas descriptivas podría ser haciendo simplemente gráficos pueden haber gráficos de barra, pueden haber diagramas de dispersión, etcétera. Más adelante veremos cuáles son esos diferentes tipos de gráficos, pero una manera también vistosa, agradable y sencilla, sobre todo, de ver estos datos, pues bueno, pues será representándolos de manera gráfica, representando estas estadísticas descriptivas de manera gráfica, y entonces pues de un solo vistazo podríamos observar las características más relevantes de todo el conjunto de datos sin tener que ver directamente el conjunto de datos.
Esto es un dashboard y lo pueden ver en el enlace de la presentación.